Hola queridos niños y niñas, hoy vamos a comenzar a realizar las actividades correspondientes a la semana 3. Recordemos que estamos viendo nuestro tercer proyecto. Bien, en esta semana vamos a trabajar las asignaturas de lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales y la que más les gusta, el inglés. Bien, el tema de esta semana es el agua, mi recurso. Bien, nosotros vamos a comprender cómo el agua es un recurso que lo podemos usar para beneficio propio. Bien, vamos a ver la primera actividad. El planeta Tierra cuenta conmigo. Bien, ya antes de comenzar esta actividad tienes que practicar esta canción y aprenderte. La puedes poner el ritmo que tú desees. A continuación te la voy a cantar para una mejor comprensión. El agua es esencial para vivir. Agua es transparente pero la puedes ver. Agua es deliciosa para beber. Agua, el agua es refrescante. Amamos y cuidamos el agua. Necesitamos, protegemos el agua. Agua para las plantas crecer. Agua, desde el cielo el agua ha de caer. Agua, océanos, lagos y ríos. Agua, el agua es un regalo para ti. Bien, como te darás cuenta, entonces es una bonita canción. Ahora, ¿qué vas a hacer, queridos niños y niñas? Vas a comenzar con tu familia sobre las siguientes preguntas, ¿ya? ¿Por qué el agua es esencial para vivir? Entonces tú vas a comenzar a conversar con tu familia y tu familia te va a responder, bueno, el agua es esencial para vivir porque todos los seres vivos estamos conformados por agua. Por ejemplo, si tú no tomas agua, tú no puedes sobrevivir. Imagínate, las personas pueden durar algunos días sin comer, pero sin beber agua, muy pocos días las personas sobreviven. La otra, ¿por qué debemos proteger el agua? ¿Ya? ¿Por qué será que debemos proteger el agua? Eso. Debemos proteger el agua porque es un recurso que lo necesitamos. La otra, ¿cómo podemos conservar el agua? Eso, no contaminando. ¿Ya? Usando el agua racionalmente. Por ejemplo, si te estás cepillando los dientes en tu casa, solo usa el agua necesaria para realizar esa actividad. ¿Ya? Luego, tienes que hacer la siguiente actividad. ¿Te imaginas si el planeta Tierra pudiera hablar? Imagínate que todo el planeta Tierra que nos rodeara pudiera hablar. ¿Ya? ¿Qué crees que nos diría acerca del agua? Ya, imagínate, planeta Tierra, al ver que casi el 75%, o sea, 3/4 partes de su superficie está compuesta por agua. Imagínate, al ver tanta contaminación en el agua, ¿qué crees que nos va a decir el planeta? Eso, no nos va a decir cosas muy interesantes, nos va a decir que no está de acuerdo, que se siente mal, etcétera. Entonces, este es el mensaje que tienes tú que leerlo sobre la Tierra. ¿Ya? Te lo dejo aquí para que lo leas junto con tu familia en casa y de esa forma mejores tus habilidades lectoras. Bien, a continuación tienes que hacer las siguientes palabras en base a la reflexión de la lectura. Por ejemplo, ¿qué nos pide la Tierra? Según la lectura que está aquí, ¿qué nos pide la Tierra? Eso, lo que nos pide la Tierra es que no contaminemos. La otra, ¿por qué nos pide eso? ¿Por qué nos pedirá eso? Eso. ¿Por qué? Porque el planeta Tierra está compuesto casi 3/4 partes de agua. Casi más de la mitad es agua. ¿Ya? Ahora, ¿qué van a hacer, queridos niños y niñas? Ustedes van a conversar con su familia y van a escribir 3 compromisos para cuidar el agua. Si no lo quieren escribir, pueden hacer 3 dibujos. Por ejemplo, te ayudo con uno. Un compromiso que puedes hacer con tu familia es usar el agua de forma racional. ¿Ya? Otro que te puedo decir, no contaminar las fuentes de agua. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, para conocer más acerca del agua, tenemos que hacer las actividades de la página 128 a la 131 del texto. ¿Ya? Estas son las actividades de la 128 a la 131 del texto. Comenzamos con esta lectura que dice achachay, qué frío. ¿Ya? En el cual te explican la diferencia que existe entre el polo norte y el polo sur. ¿Ya? Aunque los dos polos estén en los extremos del planeta Tierra, en los dos hace frío, pero existen una gran diferencia. ¿Ya? Por ejemplo, en el polo norte la vida hay un poco más de vida. En cambio, en el polo sur no hay tanta.
¿ya? Y eso se debe en gran medida por esto, por las corrientes marinas. Ahora sí, luego que ya comprendiste de qué se trata esta lectura, es momento de realizar las actividades. Uno con línea la palabra con significado. Por ejemplo, ¿qué será polo? Ya, eso, los únicos líneas polo es cada uno de los dos extremos de la Tierra. ¿Qué será la vegetación? Muy bien, conjunto de plantas propias de un lugar. ¿Qué será la temperatura? Es el nivel del calor del ambiente. Y luego escoge una de estas tres palabras y escribe una oración en tu libro. Luego observo el mapa y ubico el polo norte y el polo sur. Recuerda, siempre en una brújula, en un mapa, el norte siempre está hacia arriba. Entonces aquí será el polo norte. Y siempre hacia abajo será el sur. Entonces este será el polo sur. Luego tienes que contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué en el polo sur no pueden vivir muchos animales? Eso, ¿por qué? Porque existe un frío extremo y también hay poca o nula vegetación, ¿ya? Y la otra, ¿por qué en el polo norte hay más vegetación y fauna? Por lo que te expliqué, por las corrientes marinas, ¿ya? Aquí dice, otra palabra que signifique flora, ¿ya? Siempre, grábense esto, queridos estudiantes, porque esta palabra la van a usar durante toda su vida. Cada vez que hable de flora, quiere decir que estamos hablando de las plantitas, de la vegetación, ¿sí? De las plantas, la vegetación. Eso cuando hablamos de flora. Y cuando hablamos de fauna, hablamos en este caso de los animales, ¿sí? Eso es la otra forma de decir flora y fauna. En la flora hablamos de plantas y en la fauna hablamos de animales, ¿bien? A continuación tienes que ponerle PN si es del polo norte y PS si es del polo sur. Por ejemplo, el frío es extremo, suele haber unos 55 grados centígrados bajo cero. ¿Qué eran ustedes? ¿Polo norte o polo sur? Eso, le voy a poner la S del polo sur. El frío no es tan intenso debido a la influencia de las corrientes marinas. Eso está en el polo norte. Aunque la vegetación no es abundante, se puede encontrar hierbas, musgos y alguna planta con flor. El polo norte. Prácticamente no hay vegetación. El polo sur. Los animales que veía son los osos, zorros y muchos otros que se han adaptado al frío. Muy bien, el polo norte. Solo viven pingüinos, insectos y ballenas. El polo sur. ¿Ya? Aquí tienes que leer acerca de lo que es la comparación, ¿ya? Comparación es cuando tú buscas características iguales y lo estableces para determinar, si valga la redundancia, una comparación entre dos o más cosas u objetos. Bien, por ejemplo, aquí tienes que ver cuáles son los criterios que hablaron para comparar. Por ejemplo, ¿se habló de vegetación? Sí, se habló de vegetación. ¿Se habló de textura? No se habló de textura. ¿Se habló de temperatura? Sí, se habló de temperatura. ¿Se habló de fauna? Sí, se habló de fauna. ¿Se habló del grosor en la comparación? No. ¿Se habló de tamaño? Tampoco. ¿De forma? No. ¿De sabor? No. ¿De color? No. ¿De habitantes? Sí, se habló de habitantes, ya, en la lectura. Bien. Entonces, ya después que hiciste todo eso, ahora es momento de hacer la actividad número 2. Interpreta la información en diagrama. Esto es una actividad súper fácil y súper sencilla, queridos estudiantes. Por ejemplo, usted tiene que observar este diagrama. El cuadro azulito significa la cantidad de contaminación, ya, que existió en este caso en el medio ambiente de Quito, ya. Y la segunda, que es cuando fue la cuarentena. Como te darás cuenta, el nivel de contaminación en Carapungo llegó hasta el 15. Y cuando fue la cuarentena, el nivel de contaminación bajó casi al 8. Quiere decir, casi la mitad. Imagínate aquí en el centro. En el centro llegó como a 16 y acá estuvo como a 6. Bajó menos la mitad. ¿Sí te das cuenta? Entonces, el nivel de concentración de contaminación en febrero era alto. Y cuando comenzó la cuarentena comenzó a bajar. ¿Por qué? Porque muchas personas se quedaron en casa. Y al estar en casa hubo menos automotores recorriendo la ciudad. Entonces, tienes que observar el gráfico y responder las siguientes preguntas de forma oral. Por ejemplo, ¿qué indica el tamaño de las barras? ¿Ya? Este tamaño de las barras, ¿qué nos indica eso? Nos indica la estadística de contaminación que hubo en el mes de febrero y durante la cuarentena. La otra, ¿qué zonas de Quito han disminuido la contaminación a causa de la pandemia? ¿Qué zonas de Quito disminuyeron? Todas las zonas de Quito disminuyeron, todas, no hubo una que no haya disminuido. La otra, ¿qué opina de estos datos?
Ya de estos datos, ¿qué opina? Eso, que una forma de remediar los daños ambientales serían que las personas se queden más tiempo en casa y no utilicen tanto el transporte. Ya, y mira, y ahí ya se puede disminuir la contaminación. Lo que siempre digo, es bueno usar transportes ecológicos. Lo que se tiene que promover sería el transporte eléctrico. Así como te lo propuse aquí en este canal, propongo ideas, ¿ya? Por eso es importante que te suscribas y revises todo mi contenido, porque aquí en mi contenido tú vas a aprender de todos los ámbitos y sobre todo este aprendizaje te va a valer para la vida. Por ejemplo, imagínense, si un carro eléctrico vale 30.000 y un carro a combustible vale $20.000, bueno, pues le pongo un arancel para que ese carro de gasolina valga 30.000 y con esa plata, ese arancel, ese carro eléctrico baja de 30.000 a 20.000. Y de ahí, ¿qué es lo que hago? Fomento que las personas que usen combustible, usen carros eléctricos y no usen carros con gasolina, que los carros con gasolina contaminan el medio ambiente. Imagínate, a veces algunos buses tiran ese humo, que da hasta miedo ver ese humo negro. Entonces todo eso es contaminación. Si te das cuenta, en cambio un carro eléctrico no le pasa eso. Y así con otras cosas más, como ejemplo, que puedes revisar mi canal y puedes darte cuenta. Dice, ¿cómo puedes contribuir a esta cosa para que disminuya estos contaminantes? Por ejemplo, tú puedes contribuir en casa como usando menos el transporte personal, o movilízate más usando el transporte público. Si puedes usar medios alternativos como por ejemplo la bicicleta o caminar, eso también ayuda al medio ambiente. Bien, a continuación nos toca hacer la actividad número 3. Soy un superhéroe o una superheroína y cuido el agua. Bien, ahora sí, vamos a ver cómo nosotros podemos ser superhéroes para cuidar el agua, ¿ya? Por ejemplo, en la 1, ¿cuáles son las características del agua que se menciona en la canción de la actividad 1? Por ejemplo, aquí está la canción de la actividad 1, ¿ya? Y aquí están las características del agua. Por ejemplo, el agua es refrescante, el agua sirve para beber, el agua usan las plantas para crecer y otras más, si te das cuenta. Luego, ¿qué tienes que hacer, queridos niños y niñas? ¿Existe cerca de tu localidad un río, laguna o espacio natural en donde haya agua? Entonces, si existe cerca, bueno, escríbele sí. Si tiene nombre, pues escríbele el nombre. Luego, ¿cómo se encuentra ese lugar? Ya, en ese lugar, ¿cómo está el agua? ¿Estará limpia? ¿Estará contaminada? Entonces tú descríbelo cómo está. La otra, ¿de qué manera llega el agua a tu casa? Por ejemplo, en tu casita que usas agua, ¿cómo llegará el agua? Por ejemplo, llegará por medio de una red de agua. Depende, porque en algunos sitios existe agua potable y otra cosa es el agua entubada. Diferencias, profesor, ¿cómo es el agua potable y el agua entubada? Te explico, queridos estudiantes, para que comprendan. El agua potable es el agua que son tratadas en algunos municipios. No puedo decir en todos los municipios, porque en todos los municipios no hay agua potable. Por ejemplo, donde yo vivo no existe, en Balsar, ¿ya? Y esa agua potable es tratada y luego llega a las casas bien purificada, eliminada de gérmenes, de microorganismos que pueden hacer daño, y esa es apta para el consumo humano. Quiere decir, abres el grifo de agua y te la tomas directamente sin necesidad que la hiervas o la filtres. Ahora, ¿cuál es el agua entubada? El agua entubada es extraída por medio de pozos, ríos, etcétera. Es medio tratado, solo se le sacan nomás alguna basura y luego es enviada a las casas. Se llama agua entubada y esa agua no es apta para el consumo humano, ya solo vale para lavar los platos. Bueno, sí vale un poquito para cocinar, como el agua se hierve y ahí se elimina esos microorganismos. Pero si nosotros queremos tomar esa agua, tenemos que hervirla. O la mayoría de personas, que es lo que hacen, compran esas aguas en esos botellones de 20 litros para su consumo. Depende de cómo llegue el agua a tu casa, tú lo escribes. La otra, ¿qué uso le das al agua en tu hogar? O sea, el agua, ¿para qué lo usas? Me imagino lo usarás para lavar, para tu aseo, para preparar la comida, etcétera. Y la otra, ¿qué es para ti el agua? O sea, el agua, ¿qué es para ti? Tú dirás, profesor, el agua para mí
es un elemento indispensable. Si no hubiera agua, no pudiera vivir. Exacto. Bien, ahora es momento que reflexionen en base a estas preguntas. ¿Crees que el agua se acabará algún día? ¿Ustedes qué dicen, queridos estudiantes? ¿Creen que el agua se acabará algún día? Bueno, a ver, si me dicen a mí, yo creo que el agua no se va a acabar. Lo que pasaría es que el agua estaría contaminada. Y el agua estar contaminada, o sea, ya no valdría para el consumo humano, ni para los animales, ni para las plantas, el agua contaminada. Pero el agua no creo que se acabe. El agua contaminada, el agua que se contamine, sí creo que vaya a pasar. La otra, ¿qué sucedería si el agua se agota? Imagínate que ya no hubiera agua apta para el consumo humano. Toda el agua estuviera contaminada. Imagínate. Entonces sería algo terrible. La otra, ¿quiénes son los responsables de contaminar el agua? ¿Ya? ¿Quiénes tú crees que contaminan el agua? ¿Contaminarán el agua los animales? ¿Contaminarán el agua las plantas? ¿O contaminamos el agua los seres humanos? Eso, contaminan el agua los seres humanos. Las plantas no contaminan el agua. Los animales no lo contaminan. Lo que contamina somos los seres humanos. ¿Por qué? Porque echamos desperdicios químicos ahí que sí afectan enormemente al agua. Imagínate el plástico. El plástico contamina el agua. ¿Ya? Y ese plástico, ¿quién lo produce? ¿Los animales, las plantas o los seres humanos? Los seres humanos. Y así como algunos más ejemplos. Ahí, por ejemplo, algunas formas de contaminar el agua, de algunas actividades, por ejemplo, la agricultura y la ganadería contamina el agua. Ya porque la mayoría de agricultores y de ganaderos usan productos químicos para que sus cosechas aumenten. Y ahí eso es lo malo. Imagínate, pregúntale a tus abuelos. Tus abuelos, si tienen ahí, ellos dirán, bueno, antes la gente no usaba productos químicos. Por ejemplo, si había demasiado monte alrededor de las plantas, ¿qué hacían las personas? Con un machete, lo iban eliminando. Cambio ahorita, ¿qué es lo que hacen? Hay monte alrededor de las plantas, échale glifosato, yo que sé, tantos químicos que le llaman. Así como puedes ver en la imagen. Y eso contamina. ¿Ya? Por ejemplo, otra forma de contaminar es el uso industrial. Las industrias, como ya he hablado en anteriores videos, para ahorrar dinero, ¿qué hacen? No construyen reservorios para procesar sus respectivos desechos, sino que para maximizar su ganancia, o sea, para tener más plata, esos desperdicios, bótalo al agua, bótalo al suelo, eso no importa. Eso es lo que pasa. Por ejemplo, doméstica y urbana, ¿por qué? Porque los municipios no crean buenos sistemas de alcantarillado y sobre todo si tienen alcantarillado no hay procesos técnicos que ayuden a eliminar todos los desperdicios que hay en el agua y después esa agua al llegar a ríos, a océanos, a mares ya llega contaminada. En cambio, si hubiera buenos sistemas de alcantarillado y buenos sistemas de tratamiento de esas aguas, el agua que ya llegaría a ríos sería casi pura, no podemos decir 100% pura, pero casi pura. Bien, la basura también contamina el agua y los combustibles, ya, por ejemplo el petróleo, la gasolina, ya, eso también contamina el agua, ya. Ahora sí, es momento de que te conviertas en superhéroe o superheroína. ¿Cómo? ¿Te acuerdas que estamos recortando rectángulos, ya? Entonces, como sobraban dos rectángulos, tienes que escribir, ya en anteriores videos te expliqué cómo es el trabajo. Tienes que escribir dos problemas. Ya, imagínate que vamos a hacer, escribe el problema a la basura y escribe el problema al combustible. O puedes escribir los problemas de acá, no hay problema. Solo puedes escribir dos, ¿ya? Y luego tienes que en cada fruto, ya, la silueta de cada fruto, escribir una posible solución. Por ejemplo, ¿cuál sería la solución para la basura? No botar desperdicios de basura cerca de las fuentes de agua. Por ejemplo, imagínate de los combustibles. ¿Cuál sería? Evitar derramar productos derivados del petróleo, que ellos contaminan el agua. Bien. A continuación nos toca hacer la actividad número 4. Agua limpia es salud. Ya en el cual aquí te explican las diferentes formas ya que se usan para que el agua sea purificada
y sea apta para el consumo humano. Por ejemplo, las potabilizadores modulares, los tratamientos caseros de aguas residuales en humedales, ¿ya? Los potabilizadores modulares y el tratamiento casero de aguas residuales en humedales, ¿ya? Ahora sí, ¿qué vas a hacer, queridos niños y niños? Niños y niñas, perdón. En tu cuaderno de trabajo responde lo siguiente. Por ejemplo, en tu palabra explica qué son las tecnologías limpias, ¿ya? ¿Cuáles serán estas tecnologías limpias? Eso. Las tecnologías limpias son aquellas que nos permiten manejar los recursos naturales de una forma óptima y que no se vean afectados, ¿ya? La otra, ¿por qué es importante aplicarlas en el manejo del agua para el consumo humano? Eso es importante para eliminar todas esas bacterias, virus, basura que si nosotros lo ingerimos directamente afectan nuestra salud y sobre todo nos hacen daño. Y por último, ¿qué son los daños colaterales a la naturaleza? Ya, los daños colaterales son aquellas acciones que nosotros, como diría el chavo, sin querer queriendo, la realizamos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros al hacer nuestras necesidades biológicas, nosotros tiramos agua, y esa agua, si no es tratada por el municipio, esa agua ya sale contaminada. Y nosotros le aplicamos ese daño a la naturaleza sin querer queriendo, ¿ya? Es verdad, no es tanta culpa de nosotros, pero en algún hito tenemos de culpa. ¿Por qué? Porque no le exigimos a nuestros gobernantes de turno que cumplan con esa función. No lo exigimos. Imagínate si todos los ecuatorianos en este momento se pararan contra todos los municipios, todas las prefecturas y todos los gobiernos y digan, basta, o nos hacen todo eso o nosotros decidimos nuestro destino, y los 17 millones de ecuatorianos salimos de nuestras casas y ponemos ese ultimato: o cumplen, o todos los 17 millones somos los que elegimos nuestro destino, nuestra forma de gestionar los recursos. Entonces, por eso digo, en pequeñita culpa nosotros tenemos, pero igual es un daño colateral que le hacemos a la naturaleza. A continuación nos toca investigar un modelo de purificación que llamó más mi atención. Consulto algo adicional sobre el mismo y pego gráfico que explique su uso. Por ejemplo, ¿cuál de estos cuatro te llamó más la atención? Y busca figuritas que ayuden a explicar cómo funciona, ¿ya? Después nos toca hacer la actividad número 5, la de inglés, que como es una sana costumbre, con nuestro querido amigo Jorge te la explico a continuación. Bien, queridos estudiantes, continuamos, toca hacer la actividad número 5 de inglés. Y como siempre, aquí nuestro querido amigo Jorge nos va a explicar, pero recordemos que esta actividad ustedes tienen que cantar. Él les va a ayudar con la pronunciación y ustedes son libres en casa de ponerle el ritmo que ustedes estimen conveniente. Así que presten atención para que sepan cómo tienen que pronunciar y sobre todo cómo deben cantar en casa. Activity 5, Old MacDonald, el viejo McDonald's. Look, listen and read sing the song. Mira, escucha y lee, y luego canta la canción. Old MacDonald had a farm, E-A-E-A-O, and on his farm he had a cow, E-A-E-A-O, with a moo, moo here, and a moo, moo there. Here a moo, there a moo. Everywhere a moo, moo. Old MacDonald had a farm. E-A-E-A-O. Old MacDonald had a farm. E-A-E-A-O. Bien, queridos niños y niñas, esas son todas las actividades por esta semana. Ya, espero que hayan aprendido y sobre todo hayan mejorado sus niveles de lectura y su conciencia para ser un superhéroe o superheroína de este planeta. Y me despido como siempre recordándole, manos a la